Hoy día quisiera meditar contigo acerca de una situación, una necesidad que existe en todos nosotros los seres humanos, y es que nos sentimos que internamente hay un vacío, hay algo que se tiene que llenar, algo que ha sucedido en nuestras vidas. Y yo le he querido llamar a esta pequeña enseñanza en este primer día el vacío. El vacío, porque realmente en nuestra vida, en nuestro caminar, de pronto cuando ya dejamos de ser niños y entramos en una edad en que nos hacemos preguntas, la primera pregunta que surge en nuestras vidas es ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy aquí? Y empezamos a buscar respuestas en diferentes lugares, en filosofías, en religiones, en diferentes cosas, en misticismo, en gnosticismo, buscamos la respuesta, porque hay como una necesidad, hay algo dentro de nosotros que está vacío. Mi propia experiencia fue cuando a un niño nacieron todas estas preguntas y una inquietud tan grande en mi vida de saber por qué estoy viviendo, para dónde voy, cuál es la razón de la vida. ¿Es la vida solamente trabajar, comer, dormir, luchar? ¿Hay algo más? ¿Por qué la vida? ¿La vida se corta aquí, se termina? ¿Hay vida después de la muerte? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací? Y verdad, y cayeron en mis manos muchos libros, mucha filosofía, muchos filósofos que decían, nadie nos preguntó si queríamos vivir o no, que nuestra vida fue lanzada a quemarropa. Otros decían que somos solamente frías basofias humanas, verdad que no tenemos, no sé, no hay motivo, no hay razón para vivir. En fin, la filosofía, la religión dice que hay un Dios, en fin. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que tú crees? Mi experiencia fue que busqué respuestas a todas mis preguntas y me di cuenta que dentro mío hay como una necesidad, un vacío muy, muy grande que necesitaba ser llenado. Y sabemos que todos los seres humanos nacemos con esta inquietud, esta experiencia, porque aunque vivimos alrededor de familia y tenemos una linda familia y tenemos hermanos, hermanas, papás, amigos alrededor, nos damos cuenta que estamos solos. Hay una soledad, hay una razón, ya está bien, están mis padres, está mi familia, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Es esta vida real? ¿Qué hay después de la muerte? El vacío. Hay un vacío dentro de nosotros. Algo sucedió con la raza humana en algún momento que nos hace que tengamos esta necesidad. Si nos damos cuenta, alrededor del mundo entero, y por muchos siglos, muchos nativos, muchos indígenas, aún perdidos en las partes más aisladas de la humanidad, metidos en el Amazonas, en bosques, en África, en lugares donde remotos, encontramos a esta gente adorando un árbol, un tronco, un animal, una piedra. Adoran algo, y es que entonces nos damos cuenta, ¿quién les enseñó a esta gente a hacer eso? ¿A quién les enseñó? ¿O será que dentro de ellos también, como nosotros, ha existido esta inquietud de buscar algo? Y sin ir más allá, nos damos cuenta que nuestro mundo occidental, hoy día hablando, en este siglo, ¿verdad? En este siglo, ahora, cuando la tecnología y todo ha crecido enormemente y hay mucho conocimiento, nos damos cuenta que aún hay gente que se arrastra por kilómetros, ¿verdad? Literalmente, de estómago, de rodillas, caminando, detrás de una imagen, o a llegar a una imagen. Y uno dice, bueno, estas son épocas nuevas, pero sin embargo, esa gente toda tiene una necesidad. Mucha gente peregrina, va a lugares a buscar una gruta, ya sea una imagen de esta o de este otro, no importa qué clase de imagen, pero la gente va detrás de eso.
Y son miles y miles y miles de personas que buscan así y le llaman fe, ¿verdad? Fe, yo tengo fe que si yo hago esto, pero en el fondo de todas estas situaciones que hay un vacío dentro de estas personas, hay un vacío que no puede ser llenado nada más que por algo que vamos a hablar en este día. ¿Te has sentido de la forma como te acabo de explicar? Con un vacío, con una necesidad. Yo recuerdo muchas veces cuando niño subirme arriba del techo de mi casa a mirar las estrellas, a mirar alrededor, a buscar respuestas. Y una tremenda inquietud en mi vida. Y por muchos años busqué en diferentes vías, porque para mí era importante. Y cayeron en mis manos muchos libros de filosofía, y quise ser filósofo, quise averiguar sobre la vida, y por muchos años estudié, leí, después cayeron ciertos libros en mis manos que me hacían aún preguntarme más cosas místicas como el gnosticismo, y empecé a darme cuenta que había un mundo espiritual medio extraño, ¿verdad? Y empecé a buscar en esas ciencias, en todas esas enseñanzas, pero seguía habiendo un vacío muy grande, un vacío grande, hasta que un día escuché un mensaje acerca de Jesús, y después de escuchar ese mensaje sentí que dentro mío alguien gritaba o saltaba tratando de decirme, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo busco. Y recuerdo perfectamente bien que me explicaron que había que abrir el corazón, que había que confesar con los labios, que había que recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador, no solamente creer en Él, sino recibirlo, abrir el corazón, confesar, Señor, tú eres el que llena ese vacío, tú eres, Dios mío, lo más importante en mi vida, tú eres el que me va a perdonar de mis pecados. Y claro, cuando yo abrí mi corazón, ese vacío fue lleno. Y llevo más de 30 años no buscando, no tratando de llenar, sino descubriendo alrededor de esta verdad, y he descubierto cosas maravillosas, ¿verdad? Por las cuales hoy día puedo enseñar, puedo hablar, puedo explicar. Jesús vino a mi corazón en aquella época, hace más de 30 años, y Él llenó mi vida, llenó mi corazón. Ya no existe ese vacío en mi vida. Pero sí me doy cuenta que alrededor existe mucha gente tratando de seguir religiones, tratando de ir detrás de estas imágenes, y no son satisfechas, no son llenas, no hay gozo, no hay felicidad. Pero cuando Cristo Jesús viene a tomar ese vacío, Él lo llena con todas las bendiciones que Él tiene. Para poder entender ese vacío y entender a Jesús, tal vez tenemos que ir al principio de la creación, porque no me cabe ninguna duda que fuimos creación de Dios, ¿verdad? Aunque mucha gente hable que venimos del mono, otros hablan de la explosión atómica, del Big Bang, donde, ¿verdad?, todo esto que existe alrededor de nosotros nació de una casualidad, donde por muchos años hemos llegado a ser lo que hoy día somos, seres inteligentes. Y toda esa historia basada sobre un argumento en el cual no hay una prueba específica. Ellos le llaman el eslabón perdido, es un hueso, algo que no han podido nunca descubrir, pero sin embargo toda esa teoría y toda esa enseñanza que el mundo enseña entero, está basado sobre algo que no es real, que no existe, que no hay pruebas. Por lo tanto, creo de que realmente venimos de la creación de Dios. Y además tengo que explicar que Dios, dentro de toda su sabiduría y su inteligencia,
su omnipresencia, porque Dios es lo más grande que existe, capaz de crear todo esto, nuestros pensamientos, crear nuestra mente, crear nuestro cuerpo, crear todo lo que existe alrededor. Ese Dios tiene la capacidad de poder, de dejarnos un libro el cual nos explica todas las verdades. Y claro, yo antes de conocer a Cristo tomé muchos libros y seguí muchas filosofías, pensamientos de personas, pero sin embargo cuando abro yo la Biblia, que es la palabra de Dios, me doy cuenta que este Dios es un Dios tan grande y es un Dios tan inteligente. Es un Dios que a través nos explica 5.000 años de historia, y en estos 5.000 años y a lo mejor más, y tú lees desde el principio hasta el final o entre medio de este libro, te vas a dar cuenta que no existe ningún error, no existe nada que se contradiga, es una verdad absoluta. Es una explicación del principio de cómo fue la creación, la caída del hombre, la restauración, cómo Dios siempre ha intentado ir detrás del hombre para poder restaurarnos, para traernos de vuelta así. Dios fue quien creó este plan de salvación para nosotros. Estábamos todos perdidos, había un vacío dentro de nosotros. Y quiero recalcar esto, que es la Biblia, un libro, ¿verdad? Que mucha gente piensa que es un libro escrito por hombres. Sí, fue escrito por hombres, pero fue inspirado, ¿verdad?, por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, para que estos hombres escribieran lo que Dios quería que ellos escribieran, para que nosotros hoy día pudiésemos entender las Escrituras. No hay forma de entender la vida, no hay forma de entender el plan de Dios, no hay forma de entender nada si no lo hacemos a través de las Escrituras, ¿verdad? Y aprovecho de decirte, es interesante leer libros acerca de, pero también es más importante que tú leas tu Biblia directamente, porque es ahí donde Dios nos ha dado revelación. Y no solamente eso, Dios, como es un Dios grande y un Dios omnipotente y un Dios grande, inmenso, a través de su Espíritu Santo hace que tú puedas entender esta palabra, que tú puedas recibirla. Por eso es que es bueno que la gente lea la Biblia, se haga un hábito de leer la Biblia, porque es la palabra de Dios, y si tú la vas escudriñando y tú la vas viendo y vas buscando en ella, vas a ir a descubrir todas las verdades que a lo mejor y preguntas que tú tienes, ¿verdad? No te conformes con lo que te predican, lo que te enseñan, lo que lees. Anda a las palabras de Dios para que Dios te explique la verdad. Quiero entonces decirte que en el principio Dios creó al hombre y lo puso en un lugar maravilloso. Y en este lugar maravilloso, que se llamaba el huerto, Dios creó a Adán y creó a Eva. Y la Escritura nos enseña de la forma como Él los creó, ¿verdad? Y cuando lo creó a Dios, a Adán y a Eva, los dejó en el huerto y les entregó potestad de todo lo que allí había. Eran dueños de todo. Ellos eran los señores amos de la tierra. Y Dios le dijo: ustedes van a sojuzgar, ustedes van a dominar la tierra, pero les dio una sola cosa que no hicieran, y era de comer del fruto de un árbol, de la ciencia del bien y del mal. Todo lo demás lo podían comer, todo lo demás lo podían hacer, menos ese era el único requisito. Pero entendemos y sabemos que vino el enemigo, que se llama Satanás, y vamos a hablar más adelante de este ser, y engañó a Adán, y engañó a Eva, y estos cayeron. Y cuando cayeron en pecado, el pecado, caer, ¿qué significa? Significa que desobedecieron lo que Dios les había prohibido. Era lo único que no tenían que hacer. Sin embargo, fueron tentados y lo hicieron. Y cuando lo hicieron, ellos pecaron. Dice que se vieron desnudos, se escondieron de Dios, se alejaron de Dios, que es una experiencia que hoy día nosotros sabemos que vivimos. Estamos alejados, estamos lejos, nos hemos apartado y cada vez más de Dios. Hay gente que se rehúsa siquiera a creer que Dios existe. De tal manera fue el pecado que el hombre se alejó de Dios. Por lo tanto, en ese instante es que queda ese vacío. Y ese vacío que hay dentro de la vida de los seres humanos es que antes Dios tenía una comunicación con el hombre, se conectaba espiritualmente, porque Dios cuando nos creó alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Dios creó de la tierra, ¿verdad?, al hombre, lo hizo
del polvo de la tierra misma, y dice que Él sopló aliento. Y cuando Dios sopló, que su espíritu, al entrar y al tener contacto con la carne, ¿verdad?, el ser humano, se transformó el alma. El alma es como nuestro sentimiento, lo externo, lo que nos hace sentir lo que está afuera, ¿verdad? Pero el espíritu es lo que realmente nosotros somos dentro de nuestra vida. Ese espíritu tenía comunión con Dios. El espíritu, alma y cuerpo tenían una comunión perfecta con Dios. Se comunicaban con Él todos los días, en todo momento. Pero cuando pecó el hombre, esa comunión fue cortada. Se cortó. Por eso es que hoy día existe ese vacío dentro de nosotros. Porque eso se quiere volver a conectar. Ese espíritu que quedó cortado dentro de nosotros, con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu, que es Dios mismo, que nos anhela, que quiere volver a tener contacto con nosotros, esa comunión se cortó. Y cuando nacemos al mundo, nos dice las Escrituras, de que todos nacimos muertos en delitos y pecados, cortada nuestra comunión con Dios. Por eso es que hay un vacío. Nuestro espíritu necesita tener ese contacto nuevamente con Dios, y de la única forma que lo podemos hacer es que algo tiene que suceder en nuestras vidas para que podamos volver a tener ese encuentro. Repito una vez más para terminar, que cuando yo tuve la experiencia hace muchos años de recibir a Cristo Jesús, ese espíritu que estaba dentro mío, que me hacía todas las preguntas, que me hacía preguntarme por qué estoy aquí, a dónde voy, ese espíritu, al darse cuenta que Cristo estaba en aquel lugar, que Cristo estaba siendo predicado, que Cristo estaba ahí mismo, me hizo sentir la necesidad de acercarme al Creador. Y el día que yo vine al frente en una iglesia y abrí mi corazón a Cristo Jesús, fue que Cristo realmente me perdonó de mis pecados, me restauró del pecado de la caída, me limpió y me volvió a unir con Dios. Cristo, aquel que murió en la cruz, vino porque Dios lo envió a pagar el precio de nuestro pecado y a volver a conectarnos con Él. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas hoy día. Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, es que Cristo Jesús entra dentro de nuestra vida y nos conecta. Y ese espíritu que está cortada la comunión con Dios, la vuelve a unir. Por eso es que hoy día podemos decir que ese vacío ya no existe. Ese vacío ha sido llenado, y ha sido llenado con la única persona, con lo único que puede llenar el vacío de un ser humano, que es Jesús. Así te quiero decir, Jesús no es una religión, Jesús no es un buen pensamiento, Jesús no es un revolucionario que vino, no, Jesús es Dios, Jesús es la provisión que Dios ha creado, Jesús es la solución para nuestro problema del vacío que nosotros tenemos. Por lo tanto, cuando tú abres tu corazón a Cristo Jesús, tú estás reconciliándote con Dios, y en el momento en que tú confiesas a Jesús como tu Señor y lo recibes en tu vida, tu comunión vuelve a ser restablecida con Dios. Por lo tanto, te voy a decir hoy día, amigo, hermano, ya no tenemos que tener un vacío en nuestra vida. Y si todavía lo sientes, es porque a lo mejor nunca has tenido la experiencia, ¿verdad?, de haber recibido a Jesús en tu vida. Pero si tú ya has recibido a Jesús en tu vida, te vas a dar cuenta de que ya vives en paz, ya no hay un vacío. Todo lo que existe hoy día es una necesidad de conocer más y más a un Dios, una necesidad de servirle, una necesidad de estar cerca de Él, de buscarlo, de adorarlo, de bendecirlo, de estudiar su palabra. Si esa es tu experiencia, es porque ese vacío ha sido llenado, y cuando ese vacío es llenado es porque Dios ha hecho un milagro dentro de tu vida. El vacío ya no debe estar dentro de una persona que recibe a Cristo Jesús. Yo te bendigo en esta tarde y espero que este pequeño estudio te despierte un poco este sentimiento y te haga entender de que solamente el único que puede cambiarnos y transformarnos es Dios, a través de Jesús, el proveedor para nuestra salvación.